Mi nombre es Carlos Augusto Buritica, soy docente de programa de artes visuales y estoy presentando mi exposición individual entre lo transitorio, el distanciamiento y la utopía. Vamos entonces. Muy bien, aquí lo que quiero es hacer una especie de cronología de distintas etapas sobre el trabajo en esta digamos, recopilación que se hizo a partir de colecciones particulares. La sala principal tengo todas las obras están realizadas en la técnica del acrílico y con temas que para mí han sido fundamentales, digamos, dentro de esa visión de mundo, esa idea de recrear un poco la realidad. En esta primera parte, en el caso de estas dos obras, estamos hablando del círculo como principio y fin, como totalidad, y aludiendo un poco también a esos contenidos que tienen que ver con la idea del Zen, el Oriente. Entonces, como una forma tan sencilla como el círculo envuelve todo y es una especie de síntesis del universal. Dentro de las prácticas a través del estudio de los sellos, en un primer momento, la idea era con lo que tuviera a mano generar la serie, dando esa ilusión, esa apariencia del sello. Cuando realicé esta parte del trabajo, recién acababa de terminar mi especialización en pintura y caligrafía china en la República Popular de China. Aquí hay una interpretación a través de arte digital de un trabajo previo de carácter análogo. Entonces lo que estoy haciendo en este caso es explorando los medios digitales para, a través de las aplicaciones, etcétera, buscar la manera de utilizar los recursos pictóricos como otra plataforma nueva. Hay una serie de obras en la exposición que hablan de lo autorreferencial, ¿cierto modo? Y a veces de manera no condicionada, de manera no intencional, se refleja esa interioridad a partir de lo que el público ve finalmente. Entonces esa identificación con el autorretrato, con el autorreferente, se descubre en un momento posterior a través de la mirada del observador. Me interesa mucho en el trabajo vincular el elemento de lo escritural, y en esta suerte de palimpsesto es un ejemplo respecto a cómo tanto los elementos de lo visual, de la imagen, como los elementos escriturales están vinculados en lo que se quiere proponer. Del mismo modo, en estos cuadros, de esta serie, hay un proceso que tiene que ver, se vuelve una estrategia creativa respecto a cómo hay un inicio que es totalmente accidental, digámoslo así, y sobre unas manchas iniciales se empieza a elaborar un trabajo ya más reflexivo. Entonces el resultado, que generalmente me lleva a una imagen que tiene que ver con el rostro, con la fisonomía humana. Igualmente, la estrategia pictórica o el método del palimpsesto. Entonces la idea de superponer capas, y realmente lo que hay aquí es una serie de capas pictóricas que van conformando la imagen.
tanto en el resultado visual como en el proceso de elaboración. En este caso, aquí se acude al collage, al uso de diferentes superficies, una tabla de madera, hay papel recortado, rasgado, hay dripping también, hay escritura. Entonces, en todos estos elementos, la idea es generar ese propio collage del mundo. En la etapa que vemos aquí hay una idea de abstracción. Realmente nunca me ha interesado diferenciar mucho lo que representa la figuración de la abstracción. Siempre en el proceso de trabajo, digamos, se van dando las circunstancias respecto a lo que se materializa indistintamente. Entonces lo que genera es una atmósfera, como en este caso, a la cual le añado el juego escritural, caligráfico. Aquí entonces también hay un elemento agregado que es el de la superficie, el empaste, el relieve a través de diferentes estrategias para crear esa sensación de materialidad. ¿Sí? Y el tema alude al tiempo, el título de la obra es Tempus Fugit, alude un poco a ese aspecto tan fugaz del paso del tiempo. Pasamos a la siguiente sala. Muy bien, en esta sala lo que se ha hecho es mostrar un trabajo realizado con la tinta. Me ha interesado mucho desarrollar el trabajo a partir de la guada japonesa Sumie, del uso de la tinta, de sus diferentes posibilidades y sobre diferentes soportes como el papel de arroz, por ejemplo, y donde los valores que priman aquí son los de la línea y la forma, también acompañado por un trabajo con los sellos, algo que me ha interesado desarrollar con el tema de la impronta y el sello, que a partir de un sello personal se convierte en un trabajo mucho más amplio y genera otras posibilidades visuales. Este es un bosquejo de un trabajo que está en el edificio CIDT a gran tamaño y en una impresión de vinilo microperforado, porque allí era un camino de circulación de las aves y entonces en el edificio, en la parte frontal de vidrio, se estrellaban muchas veces. Entonces por eso se creó una serie de imágenes que tienen que ver con el tema de lo que sucedía allí, lo que pasaba con los pájaros. Muy bien, aquí tenemos el uso del transfer, por ejemplo, de la impresión digital y de la mancha integrados en el trabajo que se vuelve también modo de collage, agregando elementos que nacen dentro de la idea de la escritura y la caligrafía oriental llevada al plano de lo visual y reinterpretada como la forma y el fondo. Muy bien, el ex libris. El ex libris a mí me ha parecido muy interesante como género artístico. He realizado varios trabajos alrededor del tema y aquí tenemos una muestra utilizando la vinilla de oro y tintas sobre un papel artesanal. Entonces fui ganando esa idea que he querido desarrollar sobre el tema de los libros. Aquí esto lo que vemos es la guada japonesa Sumie, donde el resultado del trabajo parte de una serie de infinidad de ejercicios, un ejercicio repetido muchas veces hasta lograr el gesto adecuado. Hay una cercanía en esta parte del trabajo con la idea del archivo de lo visual, del uso de las imágenes desde lo artístico como ese archivo personal, que
cada uno interpreta a su manera, y que para mí es esa intención de ir acumulando momentos que integran después una posibilidad artística o estética. En ese proceso del trabajo con las tintas, aquí se ve la superficie inicial, cuando después se interviene jugando un poco con la idea del contraste positivo y negativo para generar una imagen que después genera reflexión y surge la idea final que se ve plasmada. Igual en el caso de esto en dos técnicas distintas, si allá era la tinta, aquí es el acrílico, pero jugando con esa misma posibilidad de espacios negativos. En esa idea de lo escritural aquí quise vincular un poco la escritura poética dentro de esta imagen femenina y acompañada de una poesía de Julio Cortázar que corresponde también a eso que llamamos la memoria o la experiencia personal. Seguimos aquí con la idea de segmentar un poco la imagen para integrar lo caligráfico, lo visual y de esa manera plasmar una idea personal que se quiere dar a conocer. Simular el papel arrugado y volverlo parte del trabajo es lo que en este caso se quiso hacer aquí, con el sello, lo caligráfico y la idea de ese dibujo sobre el papel arrugado que se vuelve en la superficie pictórica. Es una simulación dentro de esa imagen que viene a ser el simulacro. Cuando hablábamos de los autorretratos, de pronto en este me detengo un poco también mirando como esa posibilidad de que a través del juego inicial un poco arbitrario surge una imagen, y esa imagen que es única, que es personal, es la que finalmente queda aquí relacionada también con uno mismo, porque finalmente uno se está retratando en todo lo que hace. Otro autorretrato donde aquí se parte de lienzo cubierto de pigmento totalmente negro, y la idea es aquí con las luces empezar a generar otra visualidad diferente con el rostro. Hay una serie que en determinado momento me llamó la atención y era el elemento de lo gótico. Esta serie titulada Gótica precisamente habla de eso, de ese interior, de los espacios sagrados, de las catedrales, donde la penumbra jugaba un poco con esas luces de los vitrales, ¿no? Entonces integrar estos elementos fue la idea con el uso de estos recursos. Siempre hay una serie de influencias en lo que se realiza, y aquí es muy importante, digamos, aclarar y andar un poco en eso sobre cómo el método de trabajo muchas veces no tiene que ver con una idea previa o con un plan de trabajo, sino como los materiales, en una suerte de sincronicidad, nos van dando lo que sentimos en el momento, y es lo que finalmente queda en el cuadro. Yo creo que esta es una manera en la que he aprovechado el trabajo con la caligrafía, con mi aprendizaje sobre caligrafía oriental, porque aquí ya hay una interpretación que hago a partir de ello, jugando con los elementos de la espacialidad, de los espacios vacíos y de las formas simples, inclusive inventando una suerte de caligrafía personal. Muy bien, este es el recuento de mi obra, que recoge el trabajo, la experiencia de varias décadas en las que
he estado desempeñándome en el campo de la creación artística, los procesos creativos y que de alguna manera muestran eso que se recoge después de mucho tiempo de estar en esta labor artística.